Alabamos a Dios en esta noche por medio del canto, y ahora queremos ver antepenúltimo estudio sobre Cristología. Esta serie de Cristología titulada, que quiere decir la doctrina de Jesucristo. En esta noche vamos a ver la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo, aunque la hemos abordado, hermanos, pero ahora vamos a verlo de una perspectiva diferente. Obviamente, cuando estuvimos en el libro de 1 Corintios, capítulo 15, abordamos este tema en varias semanas. Ese capítulo 15 lo dividimos. Hoy quisiera que comencemos leyendo unos versículos del 12 al 20. 1 Corintios, tienes su Biblia, capítulo 15, versículos 12 al 20, para entrar en este tema de la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué no oramos, hermanos? Más bien oremos. Amado Dios, te damos a ti gracias, Señor. Hemos cantado, Señor, que por amor tú moriste en la cruz, Señor. Te diste, Señor, para salvar a nosotros que éramos tus enemigos. Dice tu palabra, Señor, en Romanos capítulo 5, versículo 8, que tú moriste por nosotros, Señor, cuando aún nosotros éramos pecadores. Tú moriste en la cruz por nosotros. Y te damos gracias, Señor, por ese regalo que nadie más pudo habernos otorgado, sino tú. Cuando el Dios creador entra en la creación, entra en el tiempo, entra tomando parte de la materia y el espacio para venir a salvar a un pueblo que tú escogiste, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque nosotros somos parte de los escogidos. Somos parte de los elegidos, Señor. Te damos gracias, Padre, porque podemos estudiar tu palabra y pedimos, Señor, que en esta noche tú nos ayudes a ver este tema de la resurrección. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a concentrarnos, que no haya distracciones, Señor, que podamos ver la grandeza de este milagro que tú hiciste. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 1 Corintios capítulo 15, versículos 12 al 20, hermanos. 1 Corintios 15, versículos 12 al 20, leen de esta manera. Ahora bien, fíjese cómo lo dice Pablo. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación, y vana también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Si Cristo no resucitó, Pablo dice, todo esto es el efecto, la repercusión de un mensaje falso sobre la resurrección de Jesucristo. Pero no se queda allí. Él sigue diciendo en el versículo 16, porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también, los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Pero, dice Pablo, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Gloria al Señor por ello. Gloria al Señor porque Jesucristo resucitó. Gloria al Señor porque Jesucristo no quedó su cuerpo en la tumba.
Porque todos los demás líderes de todas las religiones del mundo, hermanos, han llevado la misma trayectoria. Algún día Mahoma murió. Y Mahoma, el cuerpo de Mahoma vio corrupción porque se echó a perder. ¿Quién sabe lo que será del cuerpo el día de hoy? Los demás líderes de las otras religiones del mundo han muerto. Fueron hombres que lideraron, que dijeron haber recibido revelación de parte de Dios. ¿Dónde está Joseph Smith en este momento? ¿Dónde está el líder de los testigos de Jehová en este momento? ¿Dónde está el líder de las demás denominaciones o religiones del mundo? Murieron un día y quedaron en la tumba. Pero nuestro Señor Jesucristo, al tercer día resucitó, hermanos. Él murió un viernes y el domingo por la mañana iban las mujeres a ungir el cuerpo del Señor Jesucristo y se hallaron que la tumba estaba vacía. Y alguien que le dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él está vivo. Hermanos, y nosotros podemos ver, hermanos, que esta doctrina de la resurrección es una doctrina esencial del cristianismo. No podemos decir, hermanos, que nosotros somos cristianos y no creer en la resurrección de Cristo. Y no debemos de tener duda, hermanos, que Jesucristo resucitó. La resurrección, hermanos, es una de esas doctrinas. Y siempre fue desde el principio una de esas doctrinas atacadas por el secularismo, por los ateos, por los religiosos de otras religiones. Es una de las doctrinas más atacadas del cristianismo y nosotros debemos de pararnos fuertemente sobre esta verdad de la resurrección de Jesucristo. Porque es importante estudiar, hermanos. ¿Por qué? Creo que el pasaje que acabamos de leer nos dice por qué debemos de creer, por qué debemos de tener esa seguridad de que Cristo resucitó. Leímos en este pasaje y vimos que si no creemos en la resurrección, esas son las repercusiones, hermanos. Vemos que nuestra predicación sería vana, sería hueca, sería vacía. Estaríamos predicando de un Jesucristo que decimos nosotros que resucitó cuando no resucitó. Sería predicación vana. De este lado del púlpito sería una predicación vana. Del otro lado del púlpito, dice Pablo, la fe que ustedes tienen o que dicen tener sería una fe vana también. Una fe vana. Y no solamente una fe vana, sino también una fe falsa, dice el apóstol Pablo. Su fe no sería fe verdadera. No tendrían fe en algo que no existió, algo que nunca pasó. Y Pablo nos dice, hermanos, que si Jesucristo no hubiese resucitado, como ellos serían hallados falsos, también nosotros seríamos hallados falsos. Mentirosos. Todavía estaríamos condenados, hermanos, con rumbo a una separación eterna después de la muerte. Porque todavía estaríamos bajo nuestros pecados y estuviéramos perdidos. ¿Cuántos están perdidos en esta noche? Ninguno de nosotros, que somos hijos de Dios, estamos perdidos. Y podemos tener fe en Jesús porque Él resucitó así como dijo que Él iba a resucitar. Hemos estado oyendo que vamos a retomar otra vez el domingo ya para finalizar el libro de Marcos. Jesucristo, vimos a través de los versículos, capítulos 8, 9 y 10, cómo Él dice, yo voy a morir. Y las 3 veces pareciera como que los discípulos no entendían bien lo que quería decir Jesucristo. Y Él le dice, me van a entregar, voy a ser maltratado, me van a humillar y voy a morir. Pero no quedó ahí la historia, hermanos. Él decía, y las 3 veces que Él anunció a sus discípulos que Él iba a morir, decía, pero al tercer día voy a resucitar. Y así fue, hermanos. Si no hubiese resucitado Jesucristo, seríamos los más dignos de lástima. Pobrecitos esos cristianos que se reúnen los domingos, se reúnen entre semana. Y no sé para qué se reúnen si Jesucristo nunca salió de la tumba. Pero eso no fue así. Jesucristo resucitó, hermanos. Hermanos, la resurrección de Jesucristo es importante creerla y estudiarla porque testifica también del inmenso poder de Dios.
¿Cuántos de ustedes le sirven a un Dios que es pequeño? Que ya está viejito. Ha envejecido tanto que ya no escucha muy bien. Que tiene un poder que se ha estado muriendo como una vela, se acaba. ¿Cuántos de ustedes le sirven a un Dios así? Tenemos un Dios, hermanos, poderoso. Tenemos un Dios que es grande. Y cuando nosotros vemos y estudiamos cosas como esa resurrección de Jesucristo, podemos afirmar nuestra creencia, nuestra confianza en un Dios que todo lo puede. ¿Cuántos en esta semana se preocuparon? Saben que es una pregunta trampa, ¿verdad? ¿Quién levanta la mano? Entonces, ¿qué tipo de Dios le servimos? Hermanos, sabemos que la preocupación a veces viene en nuestras vidas. Sabemos que yo pudiera decir también, en la semana yo me preocupé por algunas cosas. Porque es que es necesario, hermanos, que estemos en la palabra y estemos orando, constantemente conectados con Dios. Porque cuando no estamos conectados con Dios, se aparece, hermanos, una cáscara de plátano en el camino y resbalamos. Se aparece una oportunidad de fallarle a Dios y fallamos. Empezamos a mirar y a quitar nuestros ojos, pues, que no tenemos nuestros ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Y empezamos a hacer otras cosas que fallan. Que no solamente le fallan a Dios, sino que también le fallan a las personas a nuestro alrededor. Cuando vemos la resurrección, somos recordados del inmenso poder de Dios, hermanos. Y cuando pasamos por dificultades, por tribulaciones, por necesidades, por angustias, por preocupaciones, fácilmente, hermanos, esas preocupaciones se van cuando vamos en oración. ¿No le ha pasado a usted eso? Es que es increíble, hermanos. Hay veces que yo me he sentido tan estresado que siento una bola, nudos aquí en mis hombros. Pero entonces de repente no me cacheteo, ¿verdad? Pero haga de cuenta como que me cacheteara yo mismo y digo, ¿qué estás haciendo? ¿En quién has creído? ¿Quién está en control de tu vida? ¿Por qué estás preocupado? ¿Por qué estás estresado? Debemos de recordar constantemente el inmenso poder que tenemos porque no servimos a un Dios que es pequeño, servimos a un Dios que es grande. Grande. Un Dios, hermanos, que es soberano sobre la vida. Y así como es soberano sobre la vida, también es soberano sobre la muerte. Debemos estudiar la resurrección de Jesucristo, porque esta fue la señal que muestra que Él es el Hijo de Dios. Él resucitó. Él no vio corrupción. Si ustedes se recuerdan, ya ha leído seguramente Mateo capítulo 16, esa plática que Jesucristo tuvo con los fariseos, cuando le pedían que les diera una señal, querían una señal. Y el Señor Jesucristo le dice, hipócritas. Ustedes saben distinguir en las señales. Pueden ver al cielo y ver que ya va a oscurecer. Pueden ver al cielo y ver el tiempo, cómo va a surgir, cómo va a cambiar, qué está pasando en la atmósfera. Pueden distinguir eso, pero no distinguen los tiempos espirituales. Le dijo, esta generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino una señal. Y esa fue la señal del profeta Jonás, que así como Jonás pasó 3 días en la barriga de ese pez, así el Señor también estaría 3 días, pero después resucitaría. Esta señal de resurrección de Jesucristo muestra que Él es el Hijo de Dios. Hermano, la resurrección de Jesucristo también es importante estudiarla porque valida las palabras del Antiguo Testamento, confirman lo que el Antiguo Testamento decía, y no solamente lo que decía el Antiguo Testamento, sino sus mismas palabras. Él dijo que resucitaría y resucitó. Incluso, hermanos, la resurrección afecta y debe de afectar nuestro servicio al Señor.
Nuestro servicio aquí dentro de la congregación, como fuera, nuestra manera como vivimos, como servimos al Señor. Cuando hacemos cada cosa, hermanos, la palabra del Señor dice que todo lo que hagamos, sea que comamos o que bebamos, que lo hagamos todo para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos debe ser hecho para la gloria de Dios. Cuando vamos rumbo al trabajo, debemos de llegar a tiempo para la gloria de Dios. Cuando estamos trabajando durante el día, tenemos que esforzarnos porque estamos trabajando no por un cheque, aunque un cheque va a resultar al final de la quincena o la semana. Eso es algo que viene. Pero estamos trabajando y todo lo que hacemos lo debemos de hacer para gloria de nuestro Señor. Y cuando nosotros vemos esta resurrección, como dice 1 Corintios 15:58, el último versículo, nos dice y nos enseña que nuestro servicio es afectado. Leámoslo. ¿Qué dice el versículo 58? Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Esa es una de las cosas que debería ser afectada por nuestra confianza y fe en que Jesús resucitó. Y como esas razones, hermanos, hay muchas otras razones por la cual esta doctrina debe de ser estudiada, creída, afirmada. Su resurrección es doctrina esencial. En esta noche, hermanos, quisiera que veamos 7 pruebas de la veracidad de la resurrección de Jesucristo. 7 pruebas. ¿A cuánto le han hecho a usted una pregunta de que a lo mejor alguna persona escéptica, alguna persona atea, alguna persona que no es cristiana, que no cree en la resurrección, que no le han preguntado a usted, ¿acaso tú crees que Jesucristo al tercer día resucitó? ¿Le han hecho esa pregunta? ¿Ha sabido cómo contestarla? Pues en esta noche va usted a obtener 7 pruebas de cómo Jesucristo resucitó. Vamos a ver quizás la más débil primero. Posiblemente la más débil, y esta es la evidencia extra bíblica, la que no está dentro de las Escrituras. Después vamos a ver la autoridad de la Biblia. Pero por ejemplo, hermanos, incluso los escritores paganos del primer y segundo siglo confirmaron que Jesucristo, no confirmaron ni dijeron, Jesucristo tengo la seguridad que resucitó, pero ellos afirmaban que los cristianos afirmaban en la veracidad de la resurrección. Un ejemplo de esto es Celso. Él fue un filósofo pagano en el año 170 después de Cristo que decía, los cristianos afirman y afirmaban, siempre han afirmado que Jesucristo resucitó y no se quedó en la tumba. Pero si vemos, hermanos, algo más importante es la evidencia que encontramos dentro de las Escrituras. Y hubo un escritor, ¿quién se conoce ese escritor que escribió 2 libros del Nuevo Testamento? Que era doctor, que era científico, que era investigador. ¿Cómo se llamaba? Lucas, amén. Este Lucas, hermanos, se dio a la tarea de estudiar las cosas, los acontecimientos que habían sucedido. Y podemos ver, hermanos, una de las razones por la cual Lucas es un libro que es parte del canon de las Escrituras, es porque aunque él no fue discípulo directo de Jesucristo, él anduvo con los que sí fueron discípulos de Jesús. De Pedro, de Juan, de los demás discípulos, él estudió y recopiló para una persona que se llamaba Teófilo. No sabemos quién era Teófilo, pero en ambas cartas, en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, ¿y cuál es el otro libro? Hechos, el libro de Hechos, menciona a Teófilo al comienzo de esos 2 libros, hermanos. Vamos a ver Lucas capítulo 1, versículos 1 al 4. Por cuanto muchos han tratado de poner en orden y escribir una historia de las cosas que entre nosotros son, y dice él, muy ciertas, tal como nos las dieron a conocer los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Esos fueron personas que estuvieron allí
A él le contaron personas que no recibieron esta historia por otra persona, sino personas que vieron, que presenciaron estos sucesos. El versículo 3 dice: también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad. Me gustan los adjetivos que usa: la verdad precisa. La verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Él se dio la tarea de preguntarle a los discípulos, los apóstoles, cómo había sucedido todo. Y una de las cosas que se incluye en el libro de Lucas es la muerte y resurrección de Jesucristo. Nos adelantamos al libro de Hechos, el otro libro que escribe Lucas. Hechos 1, del 1 al 3 dice: en el primer relato, otras versiones dicen en el primer tratado, estimado Teófilo, dice, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo Él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A esos también, después de su padecimiento. ¿Qué quiere decir de su padecimiento, hermanos? ¿A qué se refiere este padecimiento? Su muerte. Después de su padecimiento, después de haber padecido, se presentó vivo. Este padecimiento apunta a la muerte de Jesucristo, porque después de la muerte, después de su padecimiento, se presenta vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles, gracias maestra, hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. ¿Saben que ella es maestra, verdad? O fue maestra, ya está retirada. Tengo que cuidarme muy bien cómo pronuncio y cómo leo las cosas acá enfrente. Aparte que hay que tratar de mejorar lo más que se pueda. Amén. Entonces, Él se apareció por 40 días, después de su padecimiento estuvo vivo esos 40 días y les habló a los discípulos, a todas las personas, lo relacionado con el reino de Dios. O sea, que estamos viendo aquí, hermanos, que hay afirmaciones bíblicas de que Jesucristo resucitó. Él no quedó muerto en la cruz. Aparte, hermanos, hay algo muy interesante, que el cuerpo de Jesús nunca se halló. Para los que dicen Jesucristo no resucitó, bueno, entonces si no resucitó, ¿dónde está el cuerpo? Es que los discípulos se lo robaron, llegaron de noche. Los discípulos, hermanos, estaban escondidos. Y había una guardia romana cuidando la tumba. Una asignación que ellos debían de seguir cuidando esa tumba, porque si no hacían lo que se les dijo que hicieran y fallaban en lo que tenían que hacer, hermanos, podrían hasta perder su vida, o por lo menos ser castigados severamente. Pero hermanos, la ausencia del cuerpo de Cristo es otra evidencia de que Jesucristo resucitó. Los soldados romanos no pudieron dar cuenta del cuerpo. No, fue vergonzoso para los romanos haber perdido el cuerpo de Jesucristo, si en verdad Él no resucitó, de acuerdo a la perspectiva de ellos. Vamos a Mateo 27, versículo 62. Mateo 27, versículo 62. Dice: al día siguiente, que es el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos. ¿Ellos eran buenas personas o malas personas, hermanos? ¿Querían el bien de Jesús? No, ¿verdad que no? Estos se reunieron con Pilato y le dijeron a Pilato en el 63: Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador, ¿quién era ese engañador?
Así le dijeron a Jesús. Cuando aquel engañador aún vivía, dijeron. Él dijo que después de 3 días resucitaré. Ah, qué bien se conocían las palabras del Señor Jesús. Qué bien las conocían. Por eso, ordene usted, le dijeron a Pilato, ordene usted que el sepulcro quede asegurado hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos, se lo roben y digan al pueblo, Él ha resucitado de entre los muertos. Y el último engaño será peor que el primero. Pilato les dijo, una guardia tienen, vayan, asegúrenlo como ustedes saben. Y fueron y aseguraron el sepulcro, que además de poner la guardia, sellaron la piedra. Qué maravilloso, hermanos, que Dios estaba en este detalle. Que cuando ellos procuraron evitar que el cuerpo de Jesucristo fuese robado y escondido, para que los discípulos después no dijeran, ha resucitado, teniendo el cuerpo escondido. Todo este esfuerzo de estos religiosos malvados sirvió, hermanos, para apoyar más bien. Y sirvió como una evidencia de la resurrección de Jesucristo. Sirvió para apoyar la resurrección. Una resurrección, hermanos, que ni siquiera las mismas mujeres o los discípulos, creían. 3 veces les dijo, por lo menos 3 veces les dijo Jesucristo, sí, voy a morir, pero al 3er día voy a resucitar. Y cuando pasó lo que pasó, no creyeron. Nos parecemos mucho a los discípulos, hermanos. Tenemos promesas en las Escrituras de un Dios que todo lo puede hacer, que levanta, Dios Padre levanta a su Hijo del sepulcro, que ha hecho milagros, que Él habló y creó con el aliento de su boca. Pero nosotros no le creemos. Nosotros dudamos de Él. Y cuando suceden milagros de parte de Dios, a veces nosotros nos sentimos sorprendidos. Nos sorprende que Dios obre, como las mujeres. Marcos 16:8 dice, y saliendo ellas huyeron del sepulcro, porque un gran temor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Estaba el sepulcro vacío. Tenían miedo, se espantaron, corrieron. Y usted diría, pues corrieron para darle aviso a los discípulos que había resucitado Jesucristo. No dijeron nada a nadie. Fue sorprendente, hermanos, que aún los discípulos de Jesús, que habían escuchado a Jesús decir, al 3er día resucitaré, que habían andado con Jesús, que habían visto a Jesús cómo levantó a muertos, cómo sanó a enfermos, cómo regresó la vista a los que estaban ciegos y el oír a los que estaban sordos y el habla a los que estaban mudos, y cómo Él multiplicó el pan, unos cuantos pescados y panes, y dio suficiente, sobró después de haber dado de comer a aproximadamente algunas 20,000 personas. Viendo todo esto, aún no creían, hermanos. Por eso le digo a usted que a veces nos parecemos a los discípulos. Incluso cuando en las Escrituras las personas que son escépticas o que son ateos, que no creen lo que las Escrituras dicen, usan estos mismos pasajes bíblicos para decir, ya ves, ni siquiera sus discípulos creyeron que Él había resucitado. ¿Qué de esto, hermanos? ¿Cómo es que Lucas supo los datos que él escribe sobre la muerte y resurrección de Jesucristo? ¿Cómo lo supo? Le preguntó a los mismos que al principio no creyeron. Ellos más bien era una confesión de parte de los apóstoles decir, ¿sabes qué, Lucas? Cuando pasó lo que dijo Jesucristo que iba a pasar y Él resucitó, no lo creímos. Y Lucas lo documenta. Fue una confesión de ellos. No lo creímos, pero fue real. En camino a Emaús, habían unos discípulos que iban caminando el día después de que Jesús había resucitado.
Y Lucas documenta esto en el capítulo 24, versículos 18. Léalo conmigo. Lucas 24, versículo 18. Uno de ellos se llamaba Cleofas y le dijo a Jesús, porque ellos entendieron que él no sabía qué es lo que había pasado. ¿Por qué están tristes? ¿Qué ha pasado? Y Cleofas le dice en el versículo 18, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Eres tú el único que no ha escuchado lo que pasó? ¿Qué cosas? Le preguntó Jesús. Parece una comedia, ¿verdad? Jesús mismo había resucitado, ahí estaba con ellos y sus ojos fueron velados en ese momento para no reconocerlo, que era él. Y Jesús pregunta, ¿qué cosas? ¿Qué pasó? Y ellos le dijeron, las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Y tristemente dicen, pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Nos equivocamos, están diciendo. Pensábamos que Él era, pero murió. Murió el que pensábamos, en el que nosotros habíamos puesto nuestra esperanza, murió. Además de todo esto, dicen ellos, ese es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Murió nuestra esperanza. Habían escuchado de ese Dios, ellos mismos lo dicen, de ese Nazareno que fue un profeta poderoso en obra y en palabra. Jesucristo demostró su poder. Cuando Él hablaba, hermanos, Él hablaba como ningún otro predicador de esta tierra ha hablado. Ni el mismo Pablo, hermanos, que fue un predicador poderoso. Cuando Jesús hablaba, era grandioso, hermanos, como Él le enseñaba. Y lo habían visto, pero ellos decían, ¿eres tú el único visitante? ¿El único forastero que no ha escuchado lo que ha pasado en medio de nosotros? Ni siquiera los mismos discípulos, los cristianos, seguidores de Jesús, creyeron que Jesucristo había resucitado. ¿Se fija por qué es necesario estudiar la resurrección de Jesucristo? Porque es bueno volverlo a recordar, que no tenemos a un Dios que es un títere que se mueve con hilitos y con un palito, que no tenemos a un Dios que nosotros podemos forzar su voluntad, que tenemos un Dios, hermanos, que es grande y poderoso, un Dios que a los exiliados en Babilonia les mandó decir por medio de Jeremías, porque yo sé los propósitos, los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bien y no de mal, para darles el fin que esperan. Vemos a veces esos versículos y no vemos lo que está pasando. Estaba describiendo a los exiliados, estaban pasando, hermanos, por dificultades, estaban lejos de su país, estaban esclavizados, estaban, después de haber visto a muchos de sus familiares haber muerto, estaban pasando por una dificultad. Pero aún así, Dios le dice, yo sé los planes que tengo para con ustedes. Y los planes que tengo son de bien, no de mal. ¿Le creerían, hermanos? Esos exiliados le creerían las palabras de Dios por medio de Jeremías. ¿Creerían ellos? Si son como nosotros, ¿hubiesen creído? ¿Usted hubiese creído? ¿Le creemos a Dios, hermanos? ¿Creemos que tenemos un Dios grande y poderoso? Otra prueba, hermanos, de la resurrección de Jesucristo fue el mismo intento del Sanedrín de explicar lo que había sucedido. El Sanedrín, los líderes religiosos del tiempo, ellos no cuestionaron el informe que los guardias le habían dado, no lo cuestionaron. Más bien recurrieron al soborno, le dijeron, ok, aquí te va un poquito de dinero, o mucho dinero, no sé cuánto sería. Le dieron dinero para que se callaran y dijeran otra historia. Pareciera hasta como que el Sanedrín creyó
lo que los soldados le dijeron. Pareciera como que el mismo Sanedrín había creído que Jesús resucitó, lo que no creyeron los discípulos, porque ellos recurrieron a sobornar a estos soldados para que dijeran mentiras. Mateo 28, versículo 11 al 14. Y mientras ellas iban, he aquí algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Y después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron aquí está la respuesta, una gran cantidad de dinero a los soldados, diciendo, decid esto, digan esto. Sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a los oídos del gobernador, si el gobernador se da cuenta que ustedes se quedaron dormidos cuando ustedes tenían que guardar vigilia en la noche, les dice, nosotros lo convenceremos y les evitaremos dificultades. No se preocupen. Aquí está un dinero, guarden silencio y más bien digan que sucedió esto. Desde el principio, hermanos, la resurrección, la doctrina de la resurrección ha sido atacada. Comenzó aquí, diciendo que Jesucristo no resucitó, sino que el cuerpo fue robado. Otra prueba, hermanos, de la resurrección de Jesucristo fueron las acciones de los apóstoles después de la resurrección. La vida de los apóstoles cambió drásticamente, hermanos. Cambió. Hubo un cambio definitivo en su actitud y su respuesta. Así como nosotros, hermanos. Antes, fíjese el retrato del antes de los discípulos. Antes todos lo habían abandonado. Todos huyeron. No hubo ninguna persona que se quedó al lado. Todos. Mateo 26, 56. Pero todo esto sucedió para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos le abandonaron y huyeron. Todos, hermanos. Ese fue el antes. Aquí le va otro retrato del antes. No creían que resucitaría de entre los muertos. Lucas 24, 9 al 11. Y regresando del sepulcro anunciaron todas esas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacobo. También las demás mujeres con ellas referían estas cosas a los apóstoles. Pero ¿cuál fue la reacción de los apóstoles de acuerdo al versículo 11? Y a ellos estas palabras les parecieron como disparates y no las creyeron. Ese fue el antes de los discípulos. Abandonaron al Señor Jesucristo y cuando las mujeres vinieron con la noticia de que Jesucristo había resucitado, disparates, no creyeron lo que las mujeres habían visto. Ahora veamos el retrato del después de los discípulos. En ellos, hermanos, se encontró valentía. Dieron testimonio después de la resurrección. A pesar de que fueron golpeados, a pesar de que fueron encarcelados y algunos fueron asesinados, continuaron predicando los que vieron a sus compañeros morir. Hechos 5, 40 al 42 dice, ellos aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús y después los soltaron. Ellos estaban predicando después de la resurrección. Predicaban, hermanos, cosa que algunos de nosotros no hacemos. Ellos estaban predicando sobre Jesucristo. Y por causa de predicar, los azotaron y después los soltaron. Y les dijeron, ya no prediquen más de Jesucristo. Pero el 41 dice, ellos pues salieron de la presencia del concilio y se fueron a esconder y no hablaron nunca más del evangelio. ¿Así dice? Pongan atención, hermanos, que de repente se me va, pierdo la habilidad de leer el español y empiezo a leer cosas que no son. El 41 dice, ellos pues salieron de la presencia del concilio, regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Un tiempo atrás, cuando Jesucristo fue crucificado, ellos estaban escondidos. Ellos habían abandonado a Jesucristo.
Ellos no habían creído cuando se cumplió lo que Jesús ya les había dicho. Ellos estaban en una actitud de incredulidad, hermanos. Pero después de haber visto a su maestro, cambió drásticamente la foto, la imagen de ellos. Se regocijaron de que hubiesen habido, de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por el nombre de Jesucristo. Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. No cesaban. Ese fue un cambio. Ese fue un cambio que hizo la resurrección de Jesucristo. Hechos capítulo 12, versículos 1 y 2 también. Aquí vemos un después. Por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos e hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. ¿Y qué pasó después de esto todavía? Siguieron predicando. Siguieron atestiguando, testificando sobre Jesucristo. Eso es lo que hace el evangelio, hermanos. Cambia a las personas. Otra prueba más. O tenemos dos más, pero esta es la penúltima. Las apariciones de Jesucristo después de su resurrección. Esa fue otra prueba. ¿Cuántos días estuvo el Señor Jesucristo con ellos después de resucitar? Amén, 40 días. Hechos 1:3, a estos también después de su padecimiento, o sea, de su muerte, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Ya lo habíamos leído. Pero el libro de 1 Corintios, el apóstol Pablo en el capítulo 15, escribe cómo él se presentó. Y no lo vamos a leer todo, hermanos, pero vamos a ver cómo dice esto a partir del versículo 4, que fue sepultado y que resucitó. 1 Corintios 15, versículo 4, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Que se apareció ¿a quién? A Cefas, que era ¿quién? Pedro. Y después a los 12. Uno diría, espérate, ya faltaba uno, ¿no? Y ya Judas no estaba ahí. A decir los 12 era una referencia general de los discípulos. Es lo que yo creo. Luego se apareció ¿a cuántos? Más de 500 hermanos a la vez. Se cree que esto fue en el área de Galilea. La mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. La mayoría vivían aún. El pastor Voddie Baucham, hermanos, yo le enseñé a mis hijos lo que el pastor Voddie Baucham decía cuando él defendía el por qué él creía en la Biblia, en las Escrituras. Y una de las razones es porque testigos oculares habían visto y testificaban sobre hechos sobrenaturales que habían sucedido. Y este fue un hecho sobrenatural, que Jesucristo resucitó, y la mayoría en el tiempo, habían sido testigos oculares, habían sido testigos presenciales de la resurrección. Y dice Pablo que más de 500 y la mayoría aún están vivos. Cuando él escribió 1 Corintios, alguna persona por ahí hubiese podido haber dicho, espérame, quiero ir a preguntarle a esa persona que dice, o a esas personas que aún están vivas. Si es la mayoría, por lo menos 251 personas estaban vivas todavía. Por lo menos. Y podían haber atestiguado en ese momento, sí, lo que Pablo dice, así fue. Nosotros habíamos reunidos como 500 hermanos, más de 500, y lo vimos al Señor. La mayoría de los cuales viven aún, dice Pablo, pero algunos duermen. Después apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí, dice Pablo. ¿En dónde se apareció? Camino a Damasco. Hechos capítulo 9, amén, amén. Esta noche es como una prueba, ¿verdad? Y están pasando la prueba, hermanos, muy bien, se saben las Escrituras. Y su cuerpo, hermanos, fue un cuerpo que fue examinado cuidadosamente por los discípulos. Me llama mucho la atención como dice Juan en el capítulo 1, versículo 1, lo que existía desde el principio, dice.
lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de vida. Ellos lo habían tocado. Cuando Él se aparece, usted puede leer Lucas 24, Él se aparece, ¿no? Los discípulos, ellos se espantaron y le dicen que no tuvieran temor. Y Él les dice, miren mis manos, miren mis pies. Soy yo, les dice. Tóquenme, véanme, yo soy. Y por si a alguna persona le quedaba duda y después fueran a decir, no, eran el Espíritu de Jesús, pidió, ¿no tienen algo de comer? Le pregunta. Jesucristo resucitó, hermanos. Y por último, en nosotros hay una seguridad en nuestros corazones. La seguridad en el creyente, en el corazón del creyente. 1 Juan 5, 9 al 13 dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. ¿Cuántos tienen vida eterna, hermanos? Gloria al Señor por ello. No solo es importante, hermanos, creer en la resurrección, sino que podemos tener seguridad en la resurrección. Y al tener esa seguridad en la resurrección, podemos ser recordados de ese Dios grande y maravilloso que levantó a su Hijo y que cumplió lo que dijo que haría. Su Hijo no vio corrupción, el Hijo no vio corrupción, sino que lo resucita, hermanos, para cumplir una vez más lo que Él había dicho que haría por medio de los profetas. Amén. ¿Confían en Dios? Confiemos. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a seguir creciendo en nuestra confianza en ti. Cuando vengan momentos, Señor, de incertidumbre, de preocupación, ayúdanos, Señor, a recordar que tú estás con nosotros, que tú eres ese Dios soberano que está en control de todo. Te damos gracias, Señor, por estar con nosotros y por ser glorificado en nuestros corazones, Señor. Creemos que tu Hijo resucitó. Lo creemos. Tenemos la convicción, Señor. Aunque no lo vimos, aunque no lo hemos visto, pero sabemos que vive, que vive. A ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén.